Queda entonces entre este video que comienza ahora y el video anterior, en el campus les dejo el link respecto de la charla esta que les decía, que la charla vincula el cine con el turismo y que creo que puede llegar, creo que en realidad resulta interesante a cualquiera de ustedes que les pueda llegar a gustar el cine, la charla seguramente les va a interesar. Como una acotación y como para que ustedes inclusive creo que puede llegar a ayudar para tratar de entender esto de cómo juegan los valores y sobre todo el tema divulgación, ¿sí? No es que sea el tema central de quienes ponen en la charla, un licenciado en turismo que sabe muchísimo de cine y que desde ahí creo que resulta interesante. Inclusive es interesante ver el cine más allá de las cuestiones específicamente turísticas. Uno puede llegar a ver cómo ha trabajado como divulgador de valor, por un lado dentro de lo que es los destinos turísticos, pero inclusive si ustedes piensan, por ejemplo, en el cine que más se ve en Argentina y en buena parte de Occidente, es el cine norteamericano. Dentro de los valores, si uno ve casi un poco en la historia de las temáticas del cine, de buena parte de las películas, cuáles eran, cómo identificaban en sus momentos los enemigos, por ejemplo. Ya no estoy hablando de turismo, sino del cine en sí, cómo trabajó el cine en función de divulgar determinados valores. Y que era por ahí identificar a enemigos. Entonces, ¿quién eran los malos de las películas? Esta historia del bien y el mal, quién juega la parte del mal, ya tenemos en claro que son siempre en las películas de Hollywood los buenos, y si uno ve cuáles eran hace 50 años atrás las películas, y en las películas de guerra, los malos, que aparte de malos eran muy estúpidos, eran los alemanes y los japoneses, los dos enemigos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando pasa ese periodo, las películas cambiaron y cambiaron de enemigo. ¿Quién pasó a ser el enemigo? Los rusos. ¿No? Los rusos eran oscuros, fríos, malos, ¿no? Ya por ahí a lo mejor no tan estúpidos como los hacían aparecer en la década anterior a los alemanes y a los japoneses, y en realidad estábamos en el medio de la Guerra Fría, ¿no? Y el cine trabajando muy fuertemente en divulgar determinados valores. Después de eso, o casi también en el después, en el durante, aparecen enemigos internos hacia adentro de Estados Unidos. ¿De quién me tengo que cuidar? Y aparece la comunidad negra como un problema que hoy está mediante el tema en primer orden, como cuestión social de primer orden en Estados Unidos e inclusive en el resto del mundo. Pero bueno, respecto de las películas, aparece el negro como vinculado a problemas delictivos, asesinatos, el malo normalmente representado por una persona negra, y los buenos normalmente y salvadores de la sociedad por los blancos. Va pasando el tiempo y el negro no deja de estar dentro de los malos, pero aparece un nuevo malo, y ese nuevo malo es la comunidad latina, que aparece en un momento donde hay una fuerte inmigración latina hacia Estados Unidos, de Latinoamérica sobre todo. Y sobre todo, primero aparecen vinculados a todo tipo de delitos y después aparecen vinculados sobre todo al narcotráfico. ¿Y quiénes son la última estrella de los malos de las películas? Los árabes, ¿no? Entonces, uno puede llegar a ver cómo trabaja, no todo el cine, no el 100% del cine, pero cómo el cine se convierte en divulgadores de valores que tienen que ver con un régimen de poder determinado que apoya a determinadas decisiones que se toman, como pudo haber sido un ejemplo que por ahí una saga que a ustedes les debe por lo menos sonar, que fue la de Rambo, ¿no? Ya hace bastante tiempo, y uno puede ver cómo, por ejemplo, en Rambo 3, Sylvester Stallone va, que es el protagonista y es Rambo, va a Afganistán,
porque en realidad Afganistán la estaban por invadir o estaban invadiendo unos muy malos que eran los rusos, y va a ayudar a grupos de lugareños que eran muy macanudos y que eran los talibanes, se lo presentan como los talibanes. Hoy, si uno quiere conseguir Rambo 3, no lo encuentra. Si uno quisiera comprar la película Rambo 3, no la encuentra, porque los talibanes ahora pasaron a ser los enemigos. Entonces, como algo que es artístico juega en función de un régimen de poder determinado, divulgando valores determinados, ¿sí? Bueno, eso en función casi, yo me fui a la explicación más política, tiene algunas cosas que, más allá de que a mí me parece muy interesante la charla que les estoy recomendando, y que es el link que les dejé ahí atrás. Seguimos con los distintos, con el régimen de participación, poder y propiedad de Jaguaribe, y seguimos utilizando algunas frases del libro de Urri. Acá nos presenta: ser un turista es una de las características de la experiencia moderna. El no irse equivale a no tener un automóvil o una casa bonita. En las sociedades modernas ha pasado a ser un indicador de estatus, y también se piensa que es algo necesario para una buena salud. Una concepción del tipo higienista, digamos esta, ¿no? Si la gente no viaja, pierde estatus. Es un indicador del mismo. Es un elemento crucial de la vida moderna sentir que el viajar y las vacaciones son imprescindibles. Necesito vacaciones es el reflejo más seguro de un discurso moderno que se basa en la idea que la salud física y mental de las personas se recuperará si tan solo puede irse de tiempo en tiempo. También al mismo tiempo yo podría, acá me animaría a agregar que la frase el necesito vacaciones también está muy parada sobre una concepción de valor que nace, y acá me remito a Monet, que nace en la época victoriana, en la época del puritanismo. Ahí está mi perra pidiendo entrar a presenciar la clase. Siempre la estudiante fiel. El necesito vacaciones, esto que está, digamos, presente en función de los problemas de culpabilidad que da, porque sería tomarme tiempo de ocio, y un ocio que tiene una característica negativa, y por lo tanto necesito vacaciones porque mi psiquis, o porque hay una recomendación médica, porque mi cuerpo hace que me pida y que yo necesite para poder volver a ser productivo. O sea, hay acá un juego que al mismo tiempo es paradojal, digamos, entre lo que por un lado se nos vende como alternativa y como idea de ocio. Ahí hay una confrontación en el tema de los valores que estamos consumiendo, y que en el texto de Elizalde en la parte de tiempo libre estoy hablando, lo representa o lo plantea de una manera muy, muy clara, entre esa idea del ocio eterno y esta idea de la ociosidad como un problema productivo, digamos, ¿no? Entonces, esto es como una acotación al margen del planteo de Urri. Ahí ya se nos acomodó la estudiante que está presente en todas las clases, que es mi perro. En el último video la voy a mostrar. Seguimos con algunos planteos, en este caso de Manuel Delgado, del libro Ciudades sin ciudad, la tematización cultural de los centros urbanos. La ciudad, o el fragmento de ciudad, se ve convertida así de la mano de la monumentalización para fines a la vez comerciales y políticos, en un mero espectáculo temático para ser digerido de manera acrítica por un turista sumiso a las directrices del plano o del guía. Cuando habla acá del plano o del guía, se está hablando del plano en papel, del plano de la ciudad o del guía turístico con sus indicaciones, ¿no? Devina así, por fin unificada, dotada de sentido a través de una manipulación textualizadora que no puede ser sino dirigista y autoritaria. De ahí los conjuntos arquitectónicos, los edificios emblemáticos, las calles peatonalizadas en que solo hay comercio para turistas, espacios acotados por barreras invisibles en que
como ocurre en ciertas instalaciones hoteleras de primera línea de playa, el turista solo se encuentra con otros turistas, en escenarios de los que el habitante se está batiendo en retirada o ha sido expulsado ya. Esto es, digamos, una mirada bien crítica de situaciones que vienen sucediendo y de las cuales somos testigos, ¿no? En el plano turístico, ¿sí? De vuelta el plano como el papel, digamos, donde se mira las calles y qué lugares visitar, ¿no? En el plano turístico, esa esquematización se sazona con las imágenes en miniatura de los edificios singulares, los altos obligados, los puntos fuertes desde o hacia los que el turista debe confeccionar sus singularidades. Y acá tenemos algunos ejemplos: el centro de Praga, donde está el puente de Jorge, que comunica dos partes, la parte del castillo con la parte del centro de Praga, y realmente, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar, es impresionante la cantidad de gente, no creo que en este momento, pero por lo menos que hay de manera constante, y donde uno puede preguntarse dónde hay un checo, ¿no? En el lugar. Son todos turistas, somos todos turistas recorriendo, e inclusive uno se encuentra que buena parte de los comercios los atienden personas que no son de República Checa o de Chequia, como corresponde ahora. Otavalo, al norte de Ecuador, está muy cerquita, relativamente cerca de Quito, entre Quito y la frontera con Colombia, y tiene, sobre todo los domingos, un mercado que era básicamente un mercado de los típicos mercados de toda Latinoamérica, donde se daba el encuentro entre la comunidad de la parte urbana con las comunidades de alrededores y de las montañas, y donde se producía el intercambio semanal. Y este mercado, que tenía todas las características de mercado de los habitantes, fue cobrando cada vez mayor importancia desde lo turístico, al punto que el mercado se ha convertido casi en un mercado turístico, donde uno lo que puede es encontrar, sobre todo, muchas cosas para comprar para los turistas, y donde ya el rol del mercado como tal se fue disipando, digamos, ¿no? Y los habitantes están más en función de venderle a los turistas que en función de generar intercambios entre ellos. Y lo de Venecia en Italia, donde es una ciudad hiperturística, donde el metro cuadrado pasó a tener un valor extremadamente alto, que llevó a la gentrificación, que sobre todo nosotros la pensamos en función de Barcelona, pero claro, Venecia tuvo un proceso de desocupación de los habitantes tan grande que, digamos, no tiene tanta capacidad o tanto peso los habitantes que quedaron en función de generar algún tipo de protesta. Pero, ¿qué sucede? Venecia, como lugar para habitar, es un lugar que fue perdiendo esa calidad de ciudad propia, digamos, el conjunto de islas de Venecia. Y los habitantes se mudaron a Mestre o a Marghera o a Lido, a las zonas colindantes a Venecia, que son más fáciles de habitar. O sea, esto es un día normal, no es que sea justo un día donde hay especialmente muchísimos turistas, ¿no? Y los planos a los cuales se refería Delgado, digamos, los planos indicándonos qué ver en la ciudad y diciendo, bueno, marcándonos hasta los circuitos, qué lugares visitar, y por lo tanto hay una visibilización de determinados lugares al mismo tiempo que hay una invisibilización de otros, ¿no? Y por ahí el ejemplo por ahí el de Roma, ¿no? Roma en 4 días, y donde después uno despliega y tiene el mapa del primer día, del segundo, del tercero y del cuarto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que ir tildando para decir, listo, ya hice Roma,
me voy al próximo destino. Y cómo juega esto en el formato de lo turístico, ¿no? Con una mirada crítica. En la búsqueda de lugares siempre nuevos que visitar, lo que se construye es un conjunto de hoteles y vistas turísticas blandas y carentes de contradicciones. Un pequeño mundo monótono que en todas partes nos muestra nuestra propia imagen. La búsqueda de lo exótico y diverso termina en la uniformidad, nos señalaba Turner. Esto está dentro del libro de Urry. Turner escribió un libro llamado Las Hordas Doradas, que es también de la década del 70, si no me equivoco, si mal recuerdo, y donde ya alertaba sobre la masificación del turismo, ¿no? Quienes buscan lo experiencial o experimental y existencial no dependen de la burbuja de los servicios turísticos convencionales, sino que estas experiencias turísticas se basan en diverso grado en rechazo de esas formas de organizar la actividad turística. Y acá nace, digamos, como esto que en un primer momento casi hubo una discusión de tipo hasta filosófica en cuanto a diferenciar turista de viajero, ¿no? En quién era turista y quién era viajero, y que tenía que ver casi con el tipo de motivación y el tipo de actividades que se realizaban y que lo convertían a uno en una persona que buscaba más experiencias o a un coleccionista de lugares, como antagonismo, si se quiere. Entonces, lo que había era básicamente un rechazo de una parte de quienes viajaban y que eran turistas en ser considerado turista. Y acá nace, digamos, un tema que es interesante para abordar o para visualizar, porque también sucede que al mismo tiempo esos lugares no turísticos empiezan a ser visitados por el hecho de no ser turísticos y se convierten, tienen un valor agregado, lo que hace que rápidamente se conviertan en turísticos, ¿no? No sé si logro explicarme bien, pero es típico, a ver, para que se entienda en un ejemplo, ir a un lugar determinado y decir, bueno, estoy en Praga, ¿no? Para el ejemplo del lugar masificado. Estoy en Praga y alguien te dice, no, vamos a ir a comer a tal lugar, porque tal lugar es posta. Ese lugar es el lugar que usan los checos, no es un turístico. Y esto de ser el lugar que usan los checos y no ser turístico, lo que le da es un valor agregado que lo hace más turístico, ¿no? Y el que tiene la posta siente que es el que sabe y por lo tanto es aquel que está fuera de la masificación y convierte a ese lugar en turístico, porque cuando van a ese lugar posta, que no hay checo, además, lo que está lleno de turistas, digamos, ¿no? Se da casi como la víbora mordiéndose la cola, digamos, ¿no? O sea, se da una situación donde eso pasa y suele pasar. Uno de los ejemplos donde ha pasado más fuertemente y que en realidad intervino el mercado de manera fuerte es el camino del Inca en Perú. El camino del Inca hoy, desde hace ya unos cuantos años, es necesario hacer reservas con meses de anticipación. Uno puede llegar a conseguir un lugar, pero normalmente están completos, y si uno consigue un lugar sobre la fecha, es por cancelaciones, devoluciones o problemas por el estilo, porque en realidad hay un límite determinado de cantidad de personas que pueden estar en el camino del Inca en un mismo día, y una vez que ese cupo está completo no hay manera, no se pueden vender más lugares. Ahora, si alguno de los que inició el camino a la hora decidió volverse porque lo vio como demasiado esfuerzo o lo que sea, ese lugar queda libre y por lo tanto se vende, digamos, ¿no? Se vende para ese día, pero se vende para el día que sigue. Pero esto que nació, yo justo tuve la oportunidad de poder de visualizarlo muy claramente a esto, tuve la oportunidad de hacerlo hace muchísimos años,
del año 85 y que no estaba, pues obviamente el camino lo hicieron los Incas, por lo tanto, claro que existía, pero lo que existía era tan solo una fotocopia que a uno le daban en la dirección de turismo y te decían bajate, tomate el tren, que el tren era el tren, o sea, no estaba impuesto como el gran atractivo turístico. Bájate en el kilómetro 88 y ahí empezás a caminar y seguís más o menos esto y te vas a dar cuenta cuál es el camino y llegás. Digamos, no es que uno no lo podía hacer sin la presencia de un guía o sin contratar un servicio, sino que realmente no existía el servicio, no existía como tal, digamos, ¿no? A lo sumo estaban en ese momento empezando, o sea, a mitad de la década del 80 era esto, en el 85, sin ir más lejos. Y en Cusco lo que había eran algunos negocios que se empezaban a especializar en alquilar una carpa, alquilar algunos implementos de camping para poder realizar el camino del Inca, aquel que a lo mejor le faltaba algo o no estaba del todo, no tenía el equipamiento preparado para poder hacerlo. Ya algunos años después directamente sí o sí había que contratar un servicio de guía. Y algunos otros años después directamente no se podía tomar el tren local, sino que había que tomar un tren turístico, y actualmente es solo el tren turístico, solo con las reservas de determinada cantidad de personas por día y coordinado absolutamente. No tengo por un lado de seguridad, por un lugar de un tema de mantenimiento, pero como un producto directamente el mercado, un producto que estaba por fuera del mercado y que era uno de esos productos no turísticos, que era el no llegar en tren a Machu Picchu y demás, se convirtió rápidamente, el mercado lo dio vuelta y lo convirtió rápidamente en turístico. Se debe tener en cuenta la naturaleza cambiante del consumo y las posibles transformaciones paralelas en la naturaleza de la producción capitalista. Algunos autores lo reconocen como un paso del capitalismo organizado al desorganizado. Otros, como el paso del fordismo al posfordismo, giro del consumo masivo a patrones de consumo más individualizados, lo que desde el marketing se les llama los nichos de mercado. Y acá uno de los docentes que tuvimos en la maestría hablaba, cuando hablaba del paso del fordismo al posfordismo en turismo, y era como que decía, bueno, el turismo masivo ya no es tal, porque se le escapa el turismo masivo, y la frase que planteaba y que nos resulta interesante para transcribir es que en realidad el paso del fordismo al posfordismo y los nichos de mercado es el paso de un turismo masivo a masa de turistas. La masificación sigue estando y de hecho se fue incrementando, por lo menos hasta el inicio de la pandemia, de una manera acelerada. Así que bueno, con eso estamos casi como concluyendo el cuadro, y vamos a utilizar ahora 3 filminas solamente para un planteo de Carlos Matus, y que vamos a leer rápidamente y nos vamos a centrar sobre todo en la parte final de la tercera filmina, ¿no? Lo que nos plantea es la teoría del juego social. Él llama el juego social, de alguna manera sería donde los actores sociales, un poco con el planteo de Oslak, intervienen y generan sociedades cambiantes, o los cambios que se dan en las sociedades. Es muy crítico Matus de cómo se da el abordaje de entendimiento en las sociedades, porque el planteo que hace y con el cual acordamos es que la ciencia económica ganó terreno en ese abordaje y se plantea como la ciencia capaz de hacer un abordaje integral. El que es economista plantea que es imposible hacer el abordaje desde ahí y llama a la necesidad de un abordaje interdisciplinario, ¿no? Entonces nos dice, una ciencia horizontal exige una teoría global de la producción social, que explique toda la creación del hombre y no se limite a una teoría parcial de la producción, encerrada en cada departamento vertical
del conocimiento. Todo lo que apreciamos y sufrimos en la realidad ha sido creado por el hombre, salvo la naturaleza bruta intocada por la práctica social. Los valores, la ideología, las creencias, las instituciones, las organizaciones, los sistemas de lenguaje, los artefactos de la vida cotidiana, los partidos políticos, el poder de unos y la debilidad de otros, los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, las motivaciones, los problemas y las ilusiones sobre el futuro, son componentes de la realidad resultante de un proceso de producción social muy complejo que reclama una teoría general. El proceso de producción económica es solo un aspecto, aunque es muy importante, del proceso de producción social. En este sentido, es obvio que la teoría económica es insuficiente para abarcar la teoría de la producción, ¿no? Un poco lo que planteábamos de resumen al comienzo. Continúa Matus. Son párrafos de distintos momentos del libro que sacamos, creemos que es interesante. La producción social se realiza a partir de lo existente mediante la aplicación de recursos escasos de muy diversa naturaleza. Entre esos recursos escasos cuenta el poder político, los conocimientos, las capacidades organizativas, los recursos económicos y el tiempo, entre otros. El actor de este proceso de producción social es el hombre, expresado en organizaciones y personalidades, serían los actores sociales que nos habla Oslak, ¿no? Que, guiados por motivaciones propias de su situación en el juego, luchan por alcanzar objetivos conflictivos o cooperativos. A veces son transitoriamente incompatibles, ¿sí? Conflictivos, a veces transitoriamente cooperativos. Entre, muchas veces uno podría decir, los mismos actores, y esto uno lo puede visualizar a través de Oslak, ¿no? Y esta que es la última filmina del planteo de Matus, no de la clase. La gestión pública es en general desilusionante, nos plantea Matus. No apunta al blanco de los problemas. Su calidad es baja y estacionaria. En contraste, las ciencias avanzan mientras los problemas sociales se acumulan. Las ciencias no parecen tener impacto relevante en el enfrentamiento de los problemas sociales y en la calidad de la gestión pública. Hay un abismo entre el retraso de la política y el avance de la ciencia. La primera ignora a la segunda y a su vez las segundas progresan de un modo que ignora la acción práctica de enfrentamiento de los problemas colectivos de la vida cotidiana. Y acá viene, en esta parte, a partir de acá de la reducción del Estado, viene, digamos, una crítica fuerte a la forma en que la globalización le dio a las sociedades actuales, ¿no? La reducción del Estado a su mínima expresión y la desaparición de los partidos políticos será, sentencia Matus, la pérdida definitiva de la democracia. Por allí, sin duda, no está el camino. La confusión sobre la aplicabilidad y trasplante mecánico de modelos de gestión y planificación privada al aparato público, como se pretende en algunas escuelas de negocios, donde se identifica ciudadano con cliente, política con negocios rentables, competencia política con competitividad en el mercado, lucha política con mercado, eficiencia y eficacia social con eficacia económica. Por acá tampoco está el camino, nos señala Matus. La salida está en revolucionar el estilo de hacer política y el estilo de gobierno, en combinar las ideologías con las ciencias. Las ciencias sin ideología son un barbarismo tan peligroso como la ideología sin ciencias. Hay que buscar el punto de equilibrio en el juicio cuasi racional, en el análisis tecnopolítico, sobre todo en contraposición a los análisis tecnocráticos que tanto auge han tenido desde la década del 90 en adelante, no solo en Argentina, sino en el mundo. Vamos a hacer un cortecito acá y continuamos cerrando un poco el tema de Jaguar.